Y mientras tanto lo que propuso es lo que han propuesto ellos y el mismo presidente, incluso ayer dio cómo debería ser la pregunta, es la consulta popular para que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. Está el constitucionalista Diego Valadez, al que le aprecio mucho que me haya aceptado esta llamada. Diego, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Un gran gusto, Joaquín. Gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, gracias a ti. A ver, Diego, ¿qué opinión tienes tú sobre esta propuesta de que, uno, los ministros de la Corte sean electos por voto directo y dos, que se haga una consulta popular para que el pueblo, como dice el presidente, decida cómo se deben elegir? Sí, Joaquín, con todo gusto. Ahora, quiero hacer una distinción adicional. Sí. Que discutir la integración de la Corte me parece que siempre será razonable. Las instituciones tienen que cambiar, es adecuado que se contemple si funciona bien una forma de integración o no. Y esto te lo digo porque yo en particular no soy muy simpatizante del mecanismo que actualmente existe, de las ternas que presenta el presidente. Sí. Creo que ese tema, el gran tema de la integración de la Corte, sí debe analizarse con profundidad y con un espíritu constructivo y con gran respeto por la justicia. Ahora, tu pregunta concreta, ¿qué opino de la propuesta de que sean elegibles? ¿Y qué opino de la convocatoria a un referéndum para que seamos nosotros como ciudadanos los que opinemos acerca de la elegibilidad de los ministros? Comienzo por lo segundo, Joaquín. Lo segundo, convocar a una consulta, como se ha propuesto, es constitucionalmente impracticable. La Constitución establece las bases para la convocatoria a las consultas populares y expresamente excluye que sean objeto de consulta. En el artículo 35 de la Constitución está esta limitación. Excluye la Constitución que sean objeto de consulta las restricciones a los derechos humanos o a las garantías para la protección de los derechos. Finalmente, las garantías son más importantes que los propios derechos, porque muchas constituciones de muchas dictaduras establecen grandes derechos para los gobernados, pero controlan a los órganos jurisdiccionales y entonces en las constituciones están los derechos, pero nadie los puede ejercer en la realidad. De manera que lo importante es contar con los órganos que permitan ejercer los derechos y esos son los que se llaman órganos de garantía. El artículo 35 establece que las garantías de los derechos humanos no se pueden llevar a consulta popular. Por tanto, la consulta no procedería. Y un argumento adicional, quien determinará la constitucionalidad de esta convocatoria, de acuerdo con la propia Constitución, es la Suprema Corte de Justicia. De manera que podemos decir desde este momento que esta consulta no se va a llevar a cabo. Constitucionalmente es imposible. Bien, ahora, sí, dime. Lo que sí se puede hacer es reformar la Constitución sin consulta previa. Si Morena y sus aliados tienen 2/3 en ambas cámaras, y sabemos que tienen más de la mayoría de los congresos locales, sí podrían reformar la Constitución. Y ese ya es otro tema. ¿Es conveniente o no que los jueces sean elegidos? Sí. Bueno, las experiencias que hay en este momento, la más directa, por ejemplo, es la de Bolivia, y en Bolivia ha resultado un auténtico desastre para los justiciables, o sea, para la población, porque se ha politizado la integración del órgano supremo de justicia, del Tribunal Superior, y las resoluciones adolecen de deficiencias técnicas, pero sobre todo están muy sesgadas ideológicamente. En México ya tuvimos esta experiencia también, no en 1857 con motivo de la Constitución Liberal, que es el argumento que se da por parte de las autoridades, sino en la Constitución Conservadora de 1836, que fue la que estableció en México lo que llamó el Supremo Poder Conservador. Y para que hubiera
eficacia de ese supremo poder conservador, se estableció que los integrantes de la Corte fueran elegidos, igual que el presidente, igual que los diputados. Y claro, pues ahí se daba la manipulación por parte de los caciques, porque las elecciones dependían en aquella época de las autoridades locales. Ni siquiera eran estados, eran departamentos, porque se centralizó el poder. Entonces, realmente quienes decidían la integración a través de los caciques del poder judicial, pues era el poder conservador. Ese es el origen en México de esta medida. Por tanto, me parece que es la menos adecuada posible, lo cual no quiere decir, como te decía, que no busquemos otra forma de integrar la Corte, que hay mucho mejores formas. Bueno, la que tenemos actualmente. El doctor Valadez es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. También, bueno, él fue Procurador General de la República, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como tal te hago una pregunta que no tiene que ver directamente con este tema, pero no lo puedo separar. ¿Qué opinas de los señalamientos, las acusaciones que hace el presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, sobre el Poder Judicial, marcadamente sobre la Corte, que está podrida de arriba abajo, que está en manos de corruptos, que está al servicio de la delincuencia organizada? Es una opinión que como ciudadano deploro. Creo que no es la forma de descalificar a nadie, porque se trata efectivamente, vaya, y no lo estoy inventando, se trata de adjetivos sin fundamento y que simplemente denotan una vocación de hostilización en contra de los jueces. Y lo digo así porque si el presidente tuviera las pruebas de lo que dice, de que los jueces y magistrados y ministros son corruptos, pues tendría la obligación de darle vista al Ministerio Público. Y si lo dice sin pruebas, pues no es más que una injuria. Y si tiene las pruebas, su obligación institucional sería proceder a formular las denuncias correspondientes. Como evidentemente no las tiene, porque no es cierto lo que infortunadamente para él y afortunadamente para el país, no es cierto lo que dice, pues entonces todo queda en un nivel que querríamos superar todos. Y todos tratamos con respeto al presidente, comenzando por los ministros, los jueces y los magistrados, y nosotros los ciudadanos, y tú como comunicador y yo como simple profesor universitario, y querríamos que el presidente también se comportara con nosotros de la misma forma, y particularmente en el caso de las instituciones, que fuera más prudente, porque sus expresiones están generando una animadversión social que tiene grandes riesgos de generar pues problemas delicados, Joaquín. El hecho de que hayan estado sitiando a la Corte, hostilizando a los ministros, incluso físicamente dentro de sus vehículos, pues pone al país al borde de una que espero no se produzca nunca, pero sí de una tragedia. Yo solicito al presidente, como tú y como toda la opinión pública mexicana, que haya más mesura en las expresiones. Gracias, Diego. Muchas gracias por contestarte y te mando un saludo. Un saludo cordial y gracias a ti. Igualmente. Saludos a tu público también. Ahí Gracias. está el llamado del doctor Diego Valadez al presidente de la República.